Bueno, nada, venga, vamos a entrar en materia. Decía o dijo ayer el bueno de Mourinho, dice, las dudas de Rodri me han creado dudas a mí. Eh, yo creo que se sigue un poco, bueno, como hace siempre Mo, y me parece bien, que defiende siempre la política del club, porque un poco se sigue trasladando que la culpa de que Rodri no esté en el Madrid es de Rodri, cuando en realidad es verdad que el que toma la última decisión es Rodri, pero todo viene motivado porque yo creo que el Madrid, después de un primer contacto, no hace todo lo que tiene que hacer por fichar a Rodri. O sea, no llega a negociar con el City. Pero bueno, parece que se sigue trasladando, porque claro, es que no sé qué dudas le pudo trasladar Rodri a Mourinho y que eso a él le generara dudas. Es que no sé cómo coger esa frase, Rivero. Ya, bueno, es una manera de justificar que al final no es un jugador que no le has contratado, es un futbolista que, hombre, yo creo que Rodri sí dio una buena intención de ir al Madrid cuando había pactado con un candidato a la presidencia del Madrid, ¿no? Que supuestamente Enrique Riquelme había un acuerdo había un acuerdo con él, es decir, Rodri ya tenía un interés en ir al Madrid. Luego lo que ha pasado, bueno, pues al final yo creo que es un poco cosa de todo, ¿no? Yo creo que el Madrid no ha tenido o no ha dado la impresión de tener un interés como para hacer el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, por Diomandé o que puede hacer por otros jugadores, pues ha entendido que no era ese el esfuerzo que necesitaba Rodri. A lo mejor si hubiera sido un esfuerzo más pequeño, sí lo hubiera hecho, pero a donde tenía que llegar, pues no lo han valorado, no lo han considerado. Todos desde fuera vemos, pues un jugador buenísimo, ¿no? Que es un tipo de futbolista que a lo mejor al Madrid que a lo mejor no, que el Madrid no tiene de hace tiempo y que le hubiera venido muy bien. Pero bueno, esto al final son los resultados, sí, lo que te da o no la razón. Es decir, el caso es que el Madrid ha renovado su plantilla este año con fichajes importantes, o salidas de jugadores también, y no nos podemos quedar solo en que, pues como no está Rodri, esto es una castaña. No, yo creo que el Madrid tiene un buen proyecto. Yo creo que con Rodri hubieran mejorado, eso es lo que pensamos todos, pero da la sensación que el Madrid, hasta donde tenía que llegar para traer a Rodri, pues no lo ha hecho. Y entonces yo creo que es cuando Rodri se da cuenta y ve que no hay un interés, o por lo menos el interés que él esperaba o el que había firmado en su primer momento con otro candidato, ¿no? Claro, es que además, Siro, yo creo que Rodri es un jugador que hace jugar bien a tu equipo. Es decir, con Rodri, es verdad que marcó un gol en la final de la Champions. Por Rodri no ganas la Champions. Es por el ecosistema Rodri por lo que ganas la Champions, ¿no? Que es un jugador que hace jugar mejor a tu equipo, que es un jugador que hace que tu equipo controle más el partido. Es decir, lo que le falta al Real Madrid y lo que tiene el Barça. Por eso en el Barça, Rodri, por mucho que sea un gran fichaje y sea titular y posiblemente mejore la plantilla, no era algo que el Barça necesitase al 100% porque el Barça ya jugaba bien al fútbol. Pero ¿qué le ha pasado al Madrid en estos 2 últimos años? Que no ha jugado bien al fútbol. Y aún así, Siro ha estado cerca de conseguir ligas o la Champions. Si a lo mejor no expulsan a Camavinga, el Madrid se mete en semifinales y acaba ganando la Champions. ¿Por qué? Porque tiene tanta calidad individual que atesora en el equipo que con eso le ha dado muchos años para ganarla. Pero no tenía un jugador que hacía que fuese el dominador. Y yo creo que ahí el Madrid se equivoca. Es verdad que yo estoy a favor de que los clubes no se plieguen, en este caso, a lo que diga el agente del jugador. El jugador, quiero 50 millones, 60 millones. Oye, el club tiene que entender, el jugador tiene que entender que el club al final es una empresa y que dice, yo llego a 10 y si no quieres 10, hasta luego, no me voy a rendir a tu chantaje. Pero yo creo que aquí el Madrid debería haber pelado un poquito más y que Mourinho ayer lo que hace es suavizar algo que creo que no es verdad. Opinión personal. Yo creo que Rodri ya tenía elegido al Barça. Yo creo que Rodri ya quería irse al Barça. Porque lo más normal para Rodri, por ciudad, por equipo y por proyecto, es que hubiese jugado en el Real Madrid, que le necesitan al 100%. Al 100%. En el Barça no le necesitan tanto. Pero al Barça, pero sí que es verdad que igual el juego del Barça se adecua más a lo que es
a Rodri, ¿no? Independientemente de que el Madrid lo necesite, porque lo necesitaba y era la guinda del pastel, también a lo que quiere jugar Mourinho, que va a ser muy parecido a lo que quiso jugar o a lo que jugó en los 3 primeros años o en los 3 años anteriores del 2010 al 2013, que es un fútbol de más vértigo, de menos control. Igual Rodri hubiera encajado, pero igual hubiera frenado un poco ese fútbol de vértigo que yo creo, ese rock and roll, ¿no? que quiere instaurar Mourinho, ¿no? ¿Lo frenó Kroos? No, pero son distintos. Son distintos, porque Kroos no lo frenaba porque precisamente él era el arma que disparaba el inicio de ese fútbol de vértigo, ¿no? Es el que levantaba la cabeza, ¿no? Sería más Casemiro, pero es que tampoco es el ejemplo, porque Casemiro no se parece a Rodri, porque sería un híbrido entre Casemiro y Rodri. Yo puedo estar de acuerdo, Siro, que el ecosistema Barça a Rodri le viene al pelo. Y encima conoce, es que claro, la plantilla va a ser Lamine Yamal, Fermín, Pedri, Olmo, Rodri. Yo creo que Rivero te suena un poco, ¿no? Esa alineación de hace muy poquito. Yo a veces he comentado que el director deportivo del Barça, sin quererlo, o sea, sin ejercer, es Luis de la Fuente. Porque lo que el seleccionador hace con España, el Barça va detrás y trata de ficharlo, Claro. ¿no? Luego dice, tengo 8 internacionales, pero si vais cogiendo todos los jugadores que Luis de la Fuente mejora en la selección, que es uno de los grandes consecuciones, o sea, grandes objetivos, grandes cosas que ha logrado Luis de la Fuente. Uno de sus grandes méritos es que el jugador que lleva la selección es bueno, son buenísimos, pero en la selección nunca son peores. Como mucho, como mínimo son mejores, ¿no? O sea, o son iguales o son mejores. Y en el caso del centro campo del Barça, pues si es Rodri, Pedri y Dani Olmo, quitas a Pedri por Fabián y es el centro campo de la selección campeona del mundo. Bueno, yo creo que Rodri también frenas la evolución de Marc Bernal, aunque yo siempre digo que hay 60, 70 partidos en el año y al final hay sitio para todos, y que no creo que Rodri, ya lo decía cuando a Rodri parecía que estaba cerca del Madrid, que Rodri no puede jugar 60 partidos al año. Tiene algún problema de espalda importante, sí, tiene 30 años, tiene una lesión de ligamento. Rodri yo creo que va a dar un rendimiento muy bueno, pero bueno, hay que cuidarle, ¿no? O sea, que hay que no le puedes utilizar todos los días, pero bueno, por eso el Barça tiene muchos jugadores ahí para utilizar. Pero creo que sí, al final es el centro del campo casi el centro del campo de una selección que ha sido campeona del mundo, que se enfrentó a Francia con Barcola, Dembélé, Doué y Mbappé, y le pegó un repaso importante, ¿no? Es decir, que eso es un buen aviso de lo que puede hacer un equipo que tiene mucho arsenal arriba, pero necesita en el medio campo por lo menos una idea. Si no puedes controlar el partido, lo que estaba diciendo Siro antes, yo lo vi el otro día contra el Schalke, es decir, yo creo que la idea de Mourinho es la pelota por el medio campo no va a pasar mucho, por lo menos cuando el Madrid tiene el balón. El problema es que cuando no tienes el balón necesitas jugadores que tácticamente sean muy inteligentes. Sí, pero para eso, y yo creo que lo que también busca Mourinho, es intentar recuperarlo lo más pronto posible. Y para recuperarlo lo más pronto posible, yo creo que tienes que poner la línea defensiva, la línea de 4 o la línea de 5 en algunos momentos, la tienes que poner muy adelantada. O sea, la tienes que poner muy cerca del círculo central. Porque si no, si te aculas atrás, que habrá algún partido pues, contra algún rival de muchísimo nivel que igual te van a obligar a cularte atrás, pero que en el 80 o 90% de los partidos yo creo que el Madrid de Mourinho va a jugar con unas líneas muy adelantadas, ¿no? Sí, pero luego necesitas cuando no tienes el balón recuperarlo rápido. Claro. No digo para estar dando 8.000 pases, que no, o sea, pero tienes que recuperarlo rápido para volver a hacer una jugada de ataque, sobre todo pillar al equipo contrario en peor situación defensiva, ¿no? Sí, y eso hay jugadores muy inteligentes y Rodri es uno de ellos, ¿no?
Y sobre todo que estamos viendo a qué está tendiendo el fútbol. Ninguno de los tres aquí somos, ¿no? Se llama panenquitas, ¿no? O pizarritas, pero nos gusta mucho el fútbol y creo que sabemos mucho de fútbol. ¿A qué tiende el fútbol ahora? A bloques bajos, pero no solo el Getafe o el Alavés, no. Bélgica, Portugal, muchas selecciones en el Mundial se han encerrado atrás. Entonces, tú si tienes un medio del campo como el que tiene el Barça o como el que tiene la selección, lo que hace es tener una persona como Rodri, que es el que levanta la cabeza, que es el que abre la pelota, que es el que mira, que es el que entiende el tempo, quien entiende el movimiento. No siempre vas a poder jugar a las espaldas del rival, porque si juegas a las espaldas del rival, en un equipo encerrado es muy complicado. Vini es menos Mini, Diomandé será menos Diomandé y se complica todo un poco más. Yo sí creo que por mucho que la idea de Mourinho sea un fútbol vertiginoso, rapidez por bandas, más a la contra, más rápido, en muchísimos partidos del año, en Liga y Champions, va a ser imposible, porque los equipos se están encerrando atrás, porque les paga encerrarse atrás. Sí, el Madrid se va a encontrar, yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido el Madrid en los dos últimos años, es que evidentemente el 80% de los equipos pues los que juegan en el Bernabéu, pues el 80% juegan atrás y se cierran y dices, como te pillen una, vas para adelante, ¿no? Y fuera de casa, pues también, sobre todo en la Liga. Y ahí el Madrid ha mostrado muchos problemas claro, para crear juego, muchos problemas de movilidad, muchos problemas de desmarque. Al final el recurso era a ver si Vinicius hacía un jugador, pero le llegaban 4, es que vamos, ni Vinicius ni nadie, ni Garrincha. Pues, Mbappé metía gol, pero al final el engranaje no puede ser ese. O sea, necesitas mucho más. Y es cierto que cuando el Madrid se plantaba con una defensa cerrada, pues ha tenido una cantidad de problemas tremendos. Pero no este año, también el año pasado con Ancelotti. Claro. Y en eso, nada, necesitas talento, claro, y mucha movilidad que el Madrid no ha tenido. Es que mira que tiene jugadores con... lo hacía Ferran cuando entraba en el Mundial, cuando entraba de suplente con la selección, cuando entraba desde el banquillo. El mayor peligro que generaba eran pues un futbolista que se desmarca muy bien, que trata de ir al espacio, y claro, pero hay que encontrarle. Pues yo no digo que Mbappé no se desmarque, pero hay que encontrarle. Y le tiene que encontrar Tchouaméni, le tiene que encontrar Valverde. Le pueden encontrar Güler, le pueden encontrar Bernardo Silva. Bueno, ya vamos a ver cómo Mourinho trabaja con lo que tiene, porque algo más de talento, desde luego, que el año pasado tiene el Madrid en esa zona. Y la jerarquía. Yo recuerdo a Fernando Hierro, que creo que es uno de los grandes olvidados cada vez que se hacen onces históricos, que era un tío que tú le veías cómo levantaba la cabeza, cómo ordenaba, cómo iba al árbitro, y es un tío que mandaba en el campo. Que era, aparte de técnicamente ser bueno, cuando jugaba de medio centro o de central, era un tipo que mandaba. Rodri manda. Rodri, por mucho que le veas un perfil sin redes sociales, un perfil más tímido, alejado de los focos, es un tipo que en el vestuario manda. Es un tipo con voz y voto y es un tipo el que impone. Y creo que sí le hacía falta eso al Real Madrid, porque es un jugador que va a decir, oye, Valverde, que muy bien, tranquilidad, esto y esto. Un poco lo que era Modric, que le veíamos un perfil majete, simpático, un tipo que no se metía con nadie, educado, pero en el vestuario llegaba Modric con su 1,70 y todos se cuadraban, ¿eh? Y eso el Madrid ahora mismo no lo tiene. Y en una posición como el medio del campo creo que es importante, porque el fútbol pasa por el medio. Si es que es un engranaje perfecto. Es un rectángulo donde hay una parte atacante, una parte defensiva y luego está lo del medio. Si no funciona lo del medio, lo estamos viendo en nuestro país y lo estamos viendo en 1.000 millones de cosas, no funciona. El medio tiene que funcionar, siempre, y más en el fútbol. A tu estilo. Oye, que no tienes a Busquets y tienes a Casemiro, pero encuentras un engranaje, Casemiro, Kroos, Modric, que funciona a la perfección. Perfecto, pero seguramente si el Madrid llega a tener a Casemiro, Tchouaméni y Valverde, tampoco hubiese funcionado. Sí, no y sé si es un jugador... Sí. Es un jugador... A ver, es que Rodri es muy bueno, es que no es uno MVP en una Eurocopa y un Mundial así porque te lo hayan regalado. Rodri... los últimos 4 partidos de este Mundial han sido extraordinarios. Además, es el jugador que está en la ayuda de todos, ¿no? Es decir, recibe uno la pelota, no estás en una situación demasiado cómoda, pero se la das a Rodri. Y Rodri va a tener una salida siempre buena. Pero no solo cuando tienes el balón, es que cuando no lo tienes, Rodri siempre está bien colocado. Entonces, claro, es un jugador muy, muy importante, muy bueno. O sea, es que yo creo que al Madrid le hubiera venido muy bien, pero sinceramente creo que tampoco el Madrid tiene que estar lamentándose de, bueno, pues no tenemos a Rodri, porque creo que
hay más futbolistas, es decir, hay una idea de juego además muy, muy concreta. De verdad, yo creo que al final la distancia que ha habido entre el esfuerzo que quería hacer el Madrid y lo que pedía Rodri, pues es lo que ha hecho que no se haya llegado a un acuerdo. Pero bueno, que eso no me parece tampoco una gran locura. Es una cuestión de mercado. Puedes pensar, bueno, pues en vez de hacer tanto esfuerzo por Diomandé, ¿por qué no lo han hecho por Rodri? Bueno, el Madrid desde hace varios años, imagino que esto es idea de Florentino Pérez, hacer un esfuerzo mayúsculo por futbolista de 30 años no lo ha hecho. Bernardo Silva ha llegado por las buenas. Es decir, que es que hay una idea ahí de proyecto de fútbol que es verdad que en estos 2 últimos años no ha funcionado, y yo creo que lo de Rodri era más una situación de emergencia, como es lo de Mourinho, ¿no? Es una situación de emergencia y a lo mejor yo sí creo que al Madrid le hubiera venido muy bien Rodri, vamos, yo y mucha gente, ¿no? Creo que le hubiera venido muy bien, pero pues en el Madrid no lo han entendido así, y vamos a ver cómo se desarrolla todo. O sea, yo creo que el Barça sí tiene jugadores más de ese perfil, pero bueno, Rodri les va a venir de cine para ese tipo de fútbol de control que le gusta hacer al Barça. Y luego encima que delante pues está Lamine, vamos a ver cómo está Rafinha. Se han quedado sin 9 de momento. Vamos a ver a quién colocan por ahí. Pero yo creo que estamos todos en que Rodri, el Madrid necesitaba a Rodri más que lo necesitaba el Barça. Sin embargo, el superesfuerzo lo ha hecho el Barça por Rodri, no lo ha hecho el Madrid. Bueno, pues son las cosas del fútbol, pero insisto, Siro, que tampoco es lanzar el mensaje de que el Madrid en este nuevo proyecto 26-27, con los jugadores que ha fichado, con el arsenal que tiene, con un nuevo entrenador que, oye, podrás pensar lo que quieras, pero las ideas las tiene muy claras. Luego podrás ganar o no, pero él ha ganado mucho y desde luego las ideas las tiene muy claras, que yo creo que este proyecto nuevo que ha hecho el Madrid no se resiente o de repente no se desmorona simplemente porque no han fichado a Rodri. No se puede decir, ¿no? Pero que hubiera sido mejor, sin duda. Es Hombre, más, ni te cuento. Pero, es más. Pero yo creo que es un gran proyecto, ¿eh? Es más, yo creo que es bastante mejor plantilla que la que tenía el año pasado. Bastante mejor plantilla. Y además, comparada con la del año pasado, si es verdad, después vamos a ver el rendimiento que puede dar, los minutos que puede jugar, los partidos que puede jugar. Pero no olvidemos que esa posición que siempre se ha demandado en los 2 últimos años, desde que se fue Modric y desde que se fue Kroos, de centrocampista o mediocentro organizador, para esa posición se ha firmado a Bernardo Silva. Es decir, que ahí sí esa posición se ha reforzado con respecto a otros años o a los 2 últimos años. Después, podemos estar de acuerdo en que el fichaje de Rodri, ¿por qué para mí era la guinda del pastel? Porque cubría una doble posición, porque podía ocupar el sitio de Tchouaméni y tener a Bernardo Silva a su lado, como han jugado en el City durante la última temporada o las 2 últimas temporadas, muchas veces, o también podía jugar al lado de Tchouaméni y hacer él de centrocampista organizador, ¿no? Entonces, yo por ahí es por donde creo que el Madrid pues ha perdido una oportunidad de tener, para mí, la mejor plantilla de Europa. Yo creo que sin Rodri se queda un poco coja. ¿Por qué? Porque hay que rezar para que Tchouaméni no se lesione, hay que rezar para que a Tchouaméni no lo sancione y hay que rezar para que cuando el que ocupe el puesto de Tchouaméni, que puede ser Camavinga, pues no meta las cagadas que metió en la pasada temporada y en algunos de los partidos amistosos de este año, ¿no? Entonces, claro. Es que justo es eso, Siro, ¿eh? Estábamos hablando del famoso 4-3-3, pero un Tchouaméni, Rodri, Vinicius, Diomandé y un mediapunta que sea Bernardo, que sea Güler, que sea Brahim y arriba Mbappé, es un equipo que a mí me gusta, se asemejaría un poco al sistema de la selección, pero con 2 extremos, Nico, Lamine, que serían Diomandé, Vinicius, un delantero que sería Mbappé en vez de el que ponga, ¿no? En este caso Yarzábal, y luego un jugador en la media punta que en vez de Olmo sería Bernardo Silva. Creo que el fútbol actual te lleva a eso y el Madrid hubiese funcionado. Pero ojo, es que el fútbol es caprichoso. Porque si el Barça llega a fichar a Julián Álvarez, no puede fichar a Rodri. Entonces Rodri hubiese acabado en el Madrid. Pero es que el Atlético de Madrid tenía atado a Cucurella. Si hubiese pagado los 50 millones una semana antes, Cucurella no estaría en el Real Madrid. Y
Entonces, bueno, pues se van dando una serie de cosas que al final ha acabado Rodri en el Barça. Yo siempre digo que hay jugadores que están predestinados. A mí, por ejemplo, creo que Ferran Torres no va a triunfar en el PSG. Digo triunfar que vaya a ser líder de proyecto. Sin embargo, yo le veía a un jugador líder de proyecto y jugador franquicia del Atlético de Madrid, para muchos años, además. Y ves que Ferran en el Atleti encaja. O sea, es que yo veo a Ferran y digo, jugador Atlético de Madrid, pero a la perfección. Pero no se ha dado. Y son 45 millones, Siro, que es algo más que asumible, viendo cómo está el mercado. ¿Y por qué el Atleti deja escapar a Ferran? Cuando es un jugador que dices, hostia, pues a lo mejor 60, 70, 80 millones por Julián y Ferran le hubiese venido mejor que todo el culebrón que se está dando, ¿no? Bueno, pues oye, es caprichoso el destino. Nos creemos a Mourinho cuando dice, no digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente, sí está cerrado para mí. Está cerrado. ¿Creéis que el Madrid no se está planteando? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, sobre todo si no hay salidas. O sea, si mañana resulta que viene un equipo de la Premier o de la Liga Francesa y hace una oferta por Camavinga y este acepta marcharse del Real Madrid, pues a lo mejor sí que el Madrid se lo plantearía. En el tema de, yo qué sé, pues de cualquier otro centrocampista, o de Valverde, o que resulta que los médicos pues dicen que Militao, cuidadito, que igual no se va a recuperar al 100%. A lo mejor sí se lo puede, pero sí que es verdad que el Madrid yo creo que tiene todo más o menos cerrado, ¿no? No creo que haya. Yo diría que no va a haber ni entradas ni salidas. Yo creo que sí, hombre. A ver, el mercado al final te acaba sorprendiendo, pero yo creo que ahora mismo la idea en el Madrid es que la plantilla está cerrada, pero que quedan 2 semanas o algo menos, ¿no? Así que si surge alguna, lo que tú estás diciendo, pero yo creo que no hay una idea ahora de decir, bueno, pues vamos a ir a por este, vamos a ir a por el otro, o vamos a intentar, bueno, si hay una sensación de decir, bueno, podemos vender a este, pero falta que llegue una oferta que interese. Yo creo que ahora mismo estoy como dices tú. Yo creo que la plantilla es la que es. Ahora quedan 12, 13 días y si, a ver, el mercado a veces sorprende y surgen ofertas de última hora. Yo recuerdo que el fichaje de, ¿cuál fue? El de Ronaldo, ¿no? El de, sí. Fue el último día 31. O sea, a punto de cerrarse el mercado, ¿no? Llegó a la tercera jornada, creo, contra Alavés, ¿no? Eso es. Empezó tarde. Bueno, puede darse lo que... Y el de Bale también fue bastante complicado, ¿no? Sí, Bale llegó el día 29 o 30 de agosto, o sea... Bueno, acordaros Griezmann del Barça al Atlético, parece que el transfer no entró, hubo que esperar a la actualización de la Liga, se pueden dar cosas, lo que pasa es que el Madrid, a no ser que se encuentre algo que le haga falta, ya tiene la plantilla, tiene las posiciones dobladas, Siro. Le faltaría ese ancla, ese timón, ese Rodri. ¿Pero qué quiere? ¿Un delantero? No. ¿Extremos? No. ¿Laterales? No. ¿Centrales? No. ¿Portero? Bueno, quizá no es el año todavía. Quizá dentro de 1 o 2 años se tendrá que plantear un portero, pero ahora mismo no. Entonces, ¿qué ficharías? Algo que se quede suelto a última hora y que digas, bueno, me puede encajar. Pero yo creo que el Madrid ha cerrado ya su mercado de fichajes. La Liga empieza y te diría que el Madrid, te diría que el Barça y te diría que el Atlético, ¿eh? Porque el Barça va a tener muy complicado ahora también fichar un delantero. Lo que sí confirmó ayer Mourinho, no sé si queriendo o sin querer, él no da puntadas sin hilo, es lo que veníamos diciendo nosotros, que cuando el Madrid está vendiendo de que es que Rodri ha dejado tirado al Madrid, pues somos muchos los que decimos, bueno, sí, porque la última palabra la ha tenido Rodri, pero Rodri ha dejado tirado al Madrid porque vio que no había mostrado en exceso de interés el Madrid por hacerse con su fichaje con el City. Decíamos nosotros, digo, es que es normal que al final Rodri se decida por el Barça cuando después de llegar a un acuerdo o a un principio de acuerdo con el Madrid, porque eso lo han reconocido todas las partes, resulta que pasa una semana, pasan 10 días, pasan 2 semanas y después de un principio ahí de una conversación que no llega ni a negociación del Madrid con el City, pues pasan 2 semanas y resulta que no ha habido ningún movimiento de ficha. Claro, llega un momento que Rodri dice, bueno, pues parece que el Madrid ha hecho una oferta, como diría Villarroya, populista, ¿no? Ante la presión popular
se han puesto en contacto conmigo, pero realmente no han hecho todo lo posible o todo lo que hicieron, por ejemplo, pues para cerrar a Cucurella o para cerrar a Diomandé, ¿no? Que hubo una primera conversación y después hubo una segunda, y después hubo una tercera y seguramente hubo una cuarta. Y en el caso de Cucurella, pues habrá una primera, una segunda y una tercera y se cerró en 3 días el fichaje. Bueno, por lo que contaba ayer Mourinho, dice, hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hace una oferta muy buena. Creo que hay muy buena relación con el City. Sin negociar con el City, el club ha tenido contactos con Rodri. Le ha hecho una oferta importante. Y entonces añade, dice, Rodri ha tenido dudas, ha dudado, y las dudas de Rodri me han creado dudas a mí. Y establece una de las máximas que quiere para el club, que a mí eso me parece bien, ¿eh? El Real Madrid es de una dimensión que no se puede tener jugadores que se lo piensan 2 veces. Yo insisto, la información que yo tengo es que Rodri no es que se lo pensara 2 veces. Rodri le dijo que sí, que le parecía bien a la oferta del Real Madrid y que es verdad que después, con el paso del tiempo, al ver las dudas que tenía el Madrid, por lo menos que el Madrid no hacía todo lo que tenía que hacer para cerrar el fichaje, pues es cuando Rodri dice, bueno, pues chicos, si viene el Barça, me demuestra interés, se pone en contacto con el City a las primeras de cambio y tal, pues bueno, pues me voy a eso. Yo creo que ayer en esas declaraciones Mourinho dejan claro que no es el Rodri, o que también el que deja tirado al Madrid, sino también el Madrid no hace todo lo que tiene que hacer porque no considera prioritario el fichaje de Rodri. Pero ni el Barça, pero es que ni el Barça, si es que el Barça o el Madrid o el Cienpozuelos, si hubiesen querido a Rodri el día 18 de junio o el 10 de junio, hubiesen sido 40 millones, 35 o 40 millones. Lo han querido después. El Barça no se ha planteado jamás fichar a Rodri. De repente se le cruza y tira la casa por la ventana. Pero si el Barça hubiese querido ir a por Rodri, hubiese ido el 30 de mayo. O el Madrid. El único que fue a por Rodri fue Enrique Riquelme en su candidatura. El único. Nadie más ha ido a por Rodri. Después de ser el mejor jugador del Mundial, pues claro, te quieren todos. Eso sí, ya has pasado por caja, ya no solo millones que pagues de más al club, sino el salario de Rodri. Quizá Rodri hubiese aceptado un salario un poquito más económico antes del Mundial, pero después del Mundial, con 30 años, es su último gran contrato. No, está claro. Eso es evidente. También habló Mou, bueno, pues algo que se está vendiendo desde Barcelona, ¿no? Quizás un poco escocidos porque habían estado interesados durante mucho tiempo con Bernardo Silva y resulta que se lo lleva al Madrid cuando parecía que además podía llegar al Barça como ha llegado al Madrid gratis. De Dumfries 3/4 de lo mismo, que parecía que sí que hubo interés por parte del Barcelona y se lo acabó llevando el Real Madrid. Y sí que se ha celebrado casi como si fuera una victoria en el fichaje de Rodri y que se lo hayan quitado al Madrid. Y decía algo así como, dice, las victorias son en el campo, son los títulos. Ahí están las victorias. Bueno, ese es el Mou que todos conocemos, ¿no, Rivero? Sí, no, estaba claro. Esa respuesta es de él. Bueno, de hecho, empecé a ver el otro día el documental que le han hecho. Sí. Y una de las primeras cosas que dice, bueno, imagino que me hacen este documental porque, claro, como he ganado tanto, digo, joder, macho, vaya arranque. Bueno, pues eso es como es él, ¿no? Y es verdad, o sea, en ese sentido, yo sí, está claro que no se trata de que fiches a uno porque lo quería el otro y se lo has quitado o tal y cual, sino se trata de ganar en el terreno de juego. Últimamente está ganando más el Barça que el Madrid, pero luego es lo que tiene todo este tipo de rivalidades, ¿no? Luego el Barça celebra que tiene a Rodri porque lo quería el Madrid y bueno, yo he oído a periodistas muy afamados, muy cercanos al Barça este año decir que el Barça iba a fichar a Bernardo Silva, a Cucurella, a Dumfries y no. O sea, no ha sido así, ¿no? Es gente muy cercana al Barcelona, que parece que saben todo lo que sucede en el Barça. Bueno, pues resulta que si es echar un partido de esto, gana el Madrid 3 o 4-1, pero es que esa es una victoria absurda. Yo creo que
Hay que ver cuando empiecen los partidos cómo es el engranaje. Yo lo que he visto del Madrid en pretemporada, especialmente el día del Schalke, bueno, pues he visto ahí una idea de fútbol bastante más clara que la que han tenido los 2 últimos años y yo creo que eso para los madridistas tiene que ser esperanzador. Luego hay que jugar los partidos, pero que esto de las aficiones o de los seguidores, Ciro, uno esté contento. No sabe muy bien si quería tener a Rodri, pero simplemente está contento porque como lo quería el otro, pues se lo hemos quitado, pues bueno, pero yo, hombre, espero y deseo que los clubes de fútbol o los directores deportivos de los clubes de fútbol no se manejen así. O sea, los aficionados se pueden manejar como les dé la gana, pero los directores deportivos no. Sí, es verdad, de todos modos, Rivero, y yo lo vengo diciendo en las últimas semanas, que se ha dado un caso curioso en lo que se refiere al Madrid y al Barça, que los dos han priorizado fichajes que en principio no son lo que más necesitan. O sea, por un lado, en lo que se refiere al Madrid, pues priorizó el fichaje, bueno, priorizó evidentemente que si lo necesitaba y mucho, pues el fichaje de los dos laterales, pero después, por ejemplo, con el fichaje de Diomandé, bueno, priorizó ese fichaje por delante del de Rodri, cuando lo que más necesitaba a lo mejor es un centrocampista y no un delantero, porque ahí ya tenía pues a todo lo que tiene el Madrid arriba. Y en el caso del Barça, 3/4 de lo mismo, Nacho. O sea que los dos equipos, tanto Barça como Madrid, han priorizado fichajes que no les eran tan necesarios como podríamos pensar o como podíamos un poco o venía pidiendo los aficionados de uno y otro equipo. ¿No, Nacho? Sí, a ver, yo creo de todas maneras que por el estilo de juego del Real Madrid sí le hacía falta un jugador por la derecha, ¿eh? Está Rodrigo Goes, que volverá. Sí, no te pero digo sí, pero es verdad, pero podía jugar Bernardo, claro. puede jugar Endrick, no lo sé, Arda juega Güler, Brahim también, claro. Sí, Valverde. que es verdad que teniendo una posición cubierta como tienes la de Vinicius, tener otro extremo que puedas buscar en esas opciones, no era tan necesaria, es verdad. Yo tengo la misma sensación con el Barça, que de momento el Barça necesitaba un delantero y no lo ha fichado. El Madrid necesitaba un medio centro y no lo ha fichado. Y ninguno de los dos tiene pinta de que lo vayan a fichar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son oportunidades de mercado. Seguramente Diomandé sea algo que hayan visto en él, que sea un jugador tan de futuro y tan imponente, que era ahora o nunca. A mí me parece muy llamativo que el fichaje más caro de la historia del Real Madrid sea Diomandé. Pero muy llamativo, que a lo mejor no lo es, porque yo no sé cuánto se llegó a pagar por Hazard, ni por la prima de fichaje de Mbappé, etcétera, etcétera. Pero creo que 140 millones en un traspaso del Madrid así, contantes y sonantes, nunca lo había vivido. Y sí que es verdad, ¿no? Que parece que ha invertido mucho gordo en el Barça, que se ha gastado 80 millones, en un extremo bueno, que me ha gustado en el Mundial, pero que ni mucho menos el precio, ¿no? Está para un jugador que estaba empezando a destacar en la Premier con el Newcastle. A mí hay una pregunta que no sé si se la hicieron, porque no vi la entrevista, me estoy haciendo eco y he visto lo que ha publicado el Marca y el AS y los medios de comunicación. Hay una pregunta que, bueno, siendo el que ha entrevistado, pues como es, que me ha llamado la atención que no se haya hecho, ¿no? Una de las cosas que más se ha hablado desde que llegó Mbappé al Real Madrid es que no mezcla con Vinicius, no mezcla con Bellingham, no mezclan. Ahí hay esa tripleta atacante que no acaba de fluir. Y me extrañó que no se le preguntara, porque yo creo que es la pregunta del millón. Porque le preguntan por Vinicius, vale, perfecto. ¿Qué va a decir? Le preguntan por Mbappé, pues que es un jugador maravilloso, impresionante, pues ¿qué va a decir Mourinho? Pues lo que pensamos muchos de Mbappé. Pero la pregunta del millón, y repito, que no se debió hacer porque estoy viéndolo en los medios, es si tiene algunas dudas en que puedan mezclar y si él puede conseguir que mezclen esos tres o cuatro futbolistas que van a estar arriba, ¿no? O sea, a mí me parece que es la pregunta del millón y el gran objetivo que tiene Mourinho. O sea, conseguir que esos cuatro futbolistas que van a jugar arriba puedan mezclar entre ellos. Incluso
por las relaciones entre algunos jugadores también de la plantilla, ¿no? Si es verdad o si él ha detectado que hay falta de feeling entre, yo qué sé, pues Vinicius y Mbappé o Bellingham y Mbappé, si hay falta de feeling o si puede recrudecerse o volver otra vez el problema que hubo Tchouaméni y Valverde. No sé, son cosas que Eso están se lo quedando sin preguntó Ciro, ¿eh? respuesta. Eso ¿Sí? se lo preguntó. Lo de Tchouaméni y Valverde se lo preguntó justo de los primeros cortes. Le viene a decir como, oye, que en el vestuario pasó esto, tal, no sé qué. Y Mourinho enseguida, pues bueno, pues despeja la pelota diciendo que ha visto jugadores con mucho hambre de ganar y de aprender y de mejorar. Que en el vestuario pueden pasar cosas, pero que él se ha encontrado con un vestuario sano. Ya, vale. Sí. River. Cerrado. Que tienes Vale. que añadir más gente, o sea, también está Diomandé. Yo creo que la idea que hemos visto es jugar con Mbappé arriba y 3 detrás, que son Vinicius, el que está de enganche, y Diomandé. Y por ahí también aparecen, el de enganche me imagino que será Bellingham, pero por ahí también aparece Brahim, también aparece Güler, también aparece Rodrigo. Es verdad que las dos grandes estrellas son Vinicius y Mbappé. Y yo no estoy de acuerdo tanto en que no hayan casado entre ellos como que su rendimiento individual no haya añadido un plus al colectivo. Es decir, que, a ver si me explico, o sea, Mbappé ha metido muchos goles, pero yo siempre digo, Mbappé no puede estar contento con todos los goles que ha metido, que está fenomenal, bota de oro, tal y cual, si no sirven para que tu equipo gane títulos. Si puede decir, bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Pues a lo mejor algo más. O sea, meter goles está fenomenal, es la guinda de todo esto, pero algo hay ahí que necesitas aportar para que el rendimiento del grupo sea mayor. Y sucede lo mismo con Vinicius. Diciendo de Vinicius que la gente se mete con él y tal, y a mí me parece que en el final de temporada del Madrid, que era un final de temporada de ir al matadero un día sí y otro también, Vinicius dio la cara, Vinicius estuvo todo el rato y estuvo metiendo goles y dando lo que tiene. Que entre ellos dos, cuando juegan los dos, yo no creo que sea un tema de ego, ni un tema de rencilla, ni de a ver quién llega más lejos. Yo no creo que sea eso. Yo creo que es un tema de que ellos vuelquen sus recursos en el beneficio del grupo. Pues, por supuesto, metiendo goles más que nada, pero haciendo algo más que es lo que estamos echando en falta desde que llegó Mbappé al Madrid en su relación futbolística con Vinicius, ¿no? Y no casan hasta que casan, porque no dejan de ser futbolistas, que al final es verdad que parece que juegan en la misma posición o entienden el fútbol de manera parecida, pero para eso está un entrenador o un sistema de juego que les ayude a que esa transición sea mucho mejor y que Vinicius y Mbappé encajen. Porque yo llevo escuchándolo un mes o un mes y medio, que Pedri y Rodri no encajan, que no casan, que la selección ha tenido que buscar alternativas como la de Fabián, en la Eurocopa y en el Mundial, porque Pedri y Rodri no casan. Bueno, vamos a verlo este año, ¿no? Vamos a ver si Pedri y Rodri... No, es que claro, el espectro de juego que tiene Pedri, ahora Rodri le va a quitar protagonismo, Pedri va a estar un poco más perdido porque a Pedri le gusta jugar un poco más abajo y tener más el timón o el control, y ahora llega Rodri. Bueno, vamos a verlo. Evidentemente son jugadores similares, Vinicius, Mbappé o Rodri y Pedri, pero yo creo que todo el talento que tienen, en este caso los 4 jugadores, sí pueden casar juntos, pero para eso está el entrenador, Siro. Es que un entrenador precisamente se tiene que dedicar a eso, porque hacer una alineación, joder, que nos pongan a nosotros. Vamos, yo te clavo la alineación del Madrid, te la clavo mañana mismo, pero si soy un buen entrenador, lo que voy a hacer es que Vinicius y Mbappé, crearles un ecosistema para que los dos estén cómodos juntos, que son dos de los, no sé, no voy a decir 2 de los 10 mejores jugadores del mundo. Bueno, él lo decía también ayer, decía que él lo que busca también, y yo creo que lo ha conseguido en muchos de los equipos que ha estado, es mejorar a los jugadores. Y entiendo que cuando dice mejorar a los jugadores es que se pongan, porque individualmente, pues a Mbappé no lo vas a mejorar ya y a Vinicius no lo vas a mejorar. O sea que, digamos, entiendo que cuando dice mejorar a los jugadores, que se adapten al equipo, ¿no? De hacerlos mejores en el aspecto de yo qué sé, pues si Mbappé molesta poco la salida de balón, que desde que llegue Mourinho, pues que moleste un poquito más, ¿no? Hacerle ver lo importante que será que él moleste un poco
un poco más, ¿no? Y que ponga un poco su talento y que su objetivo principal sea poner su talento al servicio del equipo, ¿no? Entiendo que es por donde va, ¿no? Cuando él dice de que él intenta mejorar a los futbolistas, ¿no? Porque individualmente no los vas a mejorar. Sí, Nacho, sí, es que ese es el trabajo de un entrenador, Siro, es que eso es de cajón. Es decir, es conseguir mejorar el rendimiento de todos tus futbolistas. Que dices, bueno, es que yo tengo a Mbappé que juegue solo. No, bueno, tú tienes que conseguir que si Mbappé mete 40, pues que meta 50. Es decir, que ese es el trabajo de un técnico, tener un grupo, que tienes un grupo de 24, 25, 26 o 23 y es de ellos sacar el máximo y que cada futbolista dé más de lo que puede dar normalmente o que haría sin que nadie le entrenara. Bueno, pues ese es el curro de un entrenador. Yo creo que esa es la faceta importante que tiene un técnico, que es conseguir que el rendimiento individual de todos sus jugadores mejore y que colectivamente sea un trueno. Pues de eso se trata. Yo creo que ese es el gran reto de Mourinho en este equipo. Yo lo que le veo al Madrid una cosa buena este año, luego ya veremos, ¿no? Pero una cosa buena es que creo que el Madrid este año, o sea, este tipo de futbolistas, los del Madrid, los del Barça, los del Chelsea, los del Atleti, de cualquier equipo, ¿no? De este nivel, esto de no ganar no les mola. Es decir, esto no les llega al alma. Yo creo que el Madrid este año va a ser un Madrid con mucha hambre. Va a ser un Madrid muy, muy lanzado. Luego puedes ganar o no, pero va a ser un Madrid muy comprometido porque jugar al fútbol y no ganar es que ni si nos juntamos nosotros ahora echamos un partido, no mola. O sea, si te gusta jugar a lo que juegues, te gusta ganar. Y estos son ganadores natos todos. Así que los primeros que lo están pasando mal, la gente dice, bueno, pues si ganan millones. Y sí, bueno, ganan millones, pero lo que más le gusta al futbolista, aparte de su vida económica que está resoltísima, es ganar. O sea, es ganar porque si no se convierte en un oficio muy, muy, muy aburrido, muy, muy previsible. Y yo creo que el Madrid este año va a ser muy competitivo, va a tener mucha hambre en la mayoría de los partidos. Pero eso no lo inventó Mou, ¿no? Porque yo he visto al Madrid de Zidane, que precisamente Zidane no es un entrenador, por decirlo así, hostil, ¿no? Es un entrenador más pacífico, por mucho que tenga su carácter. En las eliminatorias, sobre todo la del Manchester City, que el Madrid aguantó en el Etihad de una manera tremenda, con una defensa brutal, con jugadores comprometidos, haciendo unos esfuerzos terribles, ese Madrid yo ya lo he visto, ¿no? No es un invento de Mourinho, quizá Mourinho lo pueda recuperar ahora, que en eso sí que es bueno, en mantener al jugador en alerta, en el compromiso, en tener que dar una carrera más. Seguramente Vinicius o Mbappé este año defiendan un poco más que otros años, pero o sea, es que no llega un equipo en construcción o en transición. Llega un equipo que tiene como objetivo cada año ganar mínimo 2 títulos. Entonces, vamos a ver si Mourinho logra ganarlos, viendo que a nivel europeo cada vez tiene más competencia. Porque la competencia en Europa este año va a ser el Barça, va a ser el Bayern, va a ser el PSG y seguramente otros 2 equipos que aparezcan. No sé cómo estará el Liverpool este año o no sé cómo estará, por ejemplo, el Inter de Milán o el propio City, pero hay una competencia feroz en Europa, con jugadores y con equipos que creo que van a dar mucha guerra. Es la diferencia, ¿no? Quizá de otros años, que el Madrid era muy superior. Madrid y Barça durante 10 años eran muy superiores. No pudimos ver esa final Madrid-Barça en Champions, pero daba la sensación que los buenos estaban en los 2 equipos. Ahora está todo más repartido. ¿Por dónde puede tener? Estamos pintando claro, pues como estamos a principio de temporada, estamos pintando un paisaje idílico, o sea, que todo va a funcionar, que Mourinho se va a entender a la perfección con todos los jugadores, que todos van a aceptar el rol. Pero ¿por dónde creéis que pueden empezar los problemas, si es que los va a tener en la próxima temporada Mourinho? ¿Dónde puede surgir esa piedra en el camino con el que a lo mejor sí cuenta ya Mourinho que pueda aparecer? Que te gane el Atleti o el Barça. Ya, bueno, eso es evidente, pero bueno, claro, sí. Es que Xabi Alonso llegó al Metropolitano, creo que con 10 victorias y un empate, le ganó al Atleti y se generó y se montó un pollo, Siro, terrible la temporada pasada.
El Madrid era líder, creo que en ese momento, no te voy a decir que le ganó sobrado, al porque el Atleti Barça le seguía. 5-2. Es que además Claro, le ganó por 5-2. eso, pero creo que un golpe así sí puede empezar a tambalear, no a tambalear, pero que le puede hacer daño a este Real Madrid, que va con nervios, que de los últimos 8 clásicos ha ganado 1 y ha perdido 7, ¿eh? Es un debe, no es un título ganar al Barça, pero de los últimos 8 has perdido 7, Siro. Como pierdas otro, ¿no? No, has perdido Bueno, pero 7, claro, pero incluye 5 títulos. 2 finales de Supercopa, incluye una de Copa, las 2 ligas. 2 ligas. Bueno, pero que eso no tendrá culpa, que eso no se lo puede apuntar en el debe de Mourinho, ¿no? No, O sea, pero recordemos que Mourinho empieza pero su tiene primera una temporada hombre, con claro, un pero 5-0. tiene una herencia, es verdad, tiene una herencia y un reto importante, que es dar la vuelta a esos enfrentamientos con el Barça de los últimos 2 años, ¿no? Eso está claro. Eso está claro. Pero, a ver, yo creo, cuando me refería a dónde puede haber los problemas, más que con los rivales, que también, claro, evidentemente, si tú en los 2 primeros partidos, uno con el Atlético de Madrid y otro con el Barça, los palmas, pues ya habrá cierto nerviosismo no solo en una parte de la afición, sino también dentro del club. Me refiero más a que, por ejemplo, ayer le mandaba un mensaje a Vinicius, ¿no? Le decía que lo va a defender, que va a estar a su lado y que pide que los árbitros lo traten igual que a los demás, al resto de jugadores, pero que también él, por ejemplo, en el tema de celebrar los goles y todo esto, que tiene que celebrarlo con su equipo y no encarándose con la afición contraria, que tampoco es que lo haga siempre, pero que algunas veces Vinir sí que lo ha hecho, ¿no? Entonces, no sé si por ahí puede surgir ya el primer distanciamiento, el primer pequeño problema que pueda tener Mourinho con Vinicius o con cualquier otro jugador. A eso me refería, de con quién creéis que puede generar la forma de actuar de Mourinho, porque, insisto, ahora todo es idílico, todos intentan ganarse un puesto, todos están de acuerdo con lo que hace el entrenador, todos están contando para el entrenador porque unos salen, otros entran y están en probaturas, pero claro, la luna de miel dura lo que dura. Hasta que acaba. pero eso, claro, pero eso pasa en todos los equipos. Yo creo que eso ahora es una hipótesis que nadie maneja. Es decir, que Mourinho no es nuevo en esto, que ha pasado por un montón de banquillos, también el del Madrid, con otros jugadores, pero también jugadores muy importantes, y yo creo que eso él lo sabe manejar. Lo sabe manejar bien, como cualquier entrenador con experiencia y con oficio, no él solo. ¿Que se le cruza alguno? Pues ahí es donde tienes que echar de mano de tu inteligencia, de tu capacidad. Eso que decía Del Bosque, ¿no? Bueno, cada uno tiene su manera de entenderlo. Del Bosque decía, no, se trata de mandar, pero que no se note mucho. Pero que está claro que manda uno, pero que no se note. Bueno, pues yo creo que eso... Yo no atisbo, yo que sé dónde puede haber dónde Mourinho se puede encontrar un problema. Al final todos son los resultados. O sea, si los resultados son buenos, todo el mundo se lleva muy bien. Yo he leído una cosa ahora en el Barça de Gavi, que no sé si es un fake, de una entrevista en la que dice que él ha sacado de su grupo de WhatsApp a Ferran, porque bueno, Ferran ya se ha ido del Barça y no sé qué. A mí me cuesta entender que Gavi haya podido decir algo así, pero bueno, eso pues entonces resulta que las relaciones entre todos son un espanto. No, yo creo que si los resultados son buenos, todo va mucho mejor. Si los resultados son malos, pues aparecen conflictos. El Madrid tuvo algún conflicto importante el año pasado y los malos resultados son una causa impresionante en esto. Es decir, puedes decir, hombre, sí, claro, que se peguen 2, ¿te parece? No me parece bien. Pero digo que si los resultados son buenos, esas cosas se tapan y todo el mundo se lleva mejor. Los resultados son malos, pues ya aparecen fisuras por todas partes. Pues esto es lo mismo. Pero yo creo que Mourinho tiene capacidad porque va a tener que manejar muchas cosas a lo largo de la temporada. O sea, que lo estamos diciendo, que tiene a Vinicius, a Mbappé, a Bellingham, que ahora viene Diomandé, Bernardo Silva, de que todo el mundo está hablando maravillas, pero nadie llega aquí para ser comparsa. Es decir, que luego todo el mundo quiere ser importante, ¿eh?
Sí, pero bueno, igual que yo, por ejemplo, veo a De La Fuente que le queda el Oye, dedillo, dicen ¿no? por el chat que has dicho antes, Nacho, que el Madrid ha perdido 8 de los últimos 7, no, 7 de los 8 últimos partidos con el Barça. Sí, yo creo que sí, ¿no? Son los 4 o 3 de Liga, son 3 de Bueno, Liga en de los Liga no, últimos en 2. Liga ganó el Madrid. Por eso Sí, pero 3, yo creo ¿no? que ese es el único que le ha ganado de los Claro. últimos 6 o 7. Son 3 de los 4 de Liga, ganó el Barça 3, 2 finales de Supercopa, una final de la Copa del Rey y me falta uno por ahí. Me sonaba a mí que si no es 7 de 8, es 6 de 7. ¿No? Los 4 partidos de Liga, 2 de Supercopa, 1 de Copa del Rey de la final. Liga, de Liga con Flick, claro que estamos hablando con Flick. Yo no recuerdo los últimos 2 años. El año anterior, los últimos 2 años, el Madrid ha perdido los 2 en Barcelona, ha perdido 1 en Madrid. O sea, ya van 3 derrotas de 4. El único que ha ganado fue el del año pasado, el 2-1, el del enfado de Vinicius con Xabi Alonso. Eso es. Y luego nos salen 2 Supercopas y una final de Copa. Sí, pues 6 de 7, ¿no? 6 de 7. 6 de 7, que son 2 títulos de Liga, Tampoco. una final de Copa del... Bueno, Siro, 2 títulos de Liga, una final de la Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Te quiero decir, son 5 títulos. No, si recrimino a quien joder, es que han dicho que ha perdido 7 de 8. Bueno, 6 de 7. Pues oye, 6 de 7. Perdón. Y no sé si me dejo algo más por ahí de algún mundialito, alguna. No, yo creo que ha sido eso. Perdón por el dato, pero bueno, yo sabía que más o menos estaba por ahí el tema. Pero bueno, yo creo que Mourinho tiene que mirar al frente. Esta racha que ahora tiene el Madrid la ha tenido el Barça durante mucho tiempo y el Madrid lo único que se tiene que intentar reencontrar con su estilo de juego y que el Bernabéu esté caliente, Siro, porque yo he notado a la afición del Real Madrid cabreada este último año, triste, entonces necesita ese puntito de volverse a encender, porque lo va a notar el club. Entonces, cuando la afición esté otra vez encendida y se vea representada en el campo, ¿no? Con los jugadores, creo que todo va a cambiar. Decía ayer Mourinho que llegaba más calmado, ¿no? Con más pozo, con más experiencia. Yo no me lo creo. O sea, yo creo que, no, que vamos a ver al mismo Mourinho. Sí. Lo de la experiencia sí. Ahora, cuando le piten un penalti que no tiene muy claro o le expulsen a alguien que no ha visto claro o cualquier cosa, ya verás tú. Claro, igual es menos agresivo en ruedas de prensa, o sea, entra menos al trapo de según qué cosas, que a lo mejor en ese sentido, pues sí que podemos ver a otro Mourinho, pero en lo que se refiere a cómo él reacciona en el banquillo y todo esto, vamos, yo creo que además es que no sería el Mourinho que ha fichado el Madrid, o sea, si es que yo creo que a Mourinho lo tienes que fichar con sus defectos y con sus virtudes, o sea, y no medias tintas tampoco valen, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto vamos a ver al Mourinho de las grandes ocasiones, que cuando haya que bueno, ya lo decía ayer, ¿no? Que Vinicius tenía su apoyo y que se lo va a dar cuando considere que no se le trata igual que a los demás. Y ayer él lo decía, ¿no? Que a Vinicius no se le trata igual que a los demás y que por eso él va a estar del lado siempre del futbolista. Bueno, pues yo creo que el tema de la entrevista de ayer más o menos está poco menos que finiquitada. Nacho, ¿cómo está? Definitivamente lo de Julián Álvarez lo damos ya por finiquitado con el Barça. Sí, pero lo llevamos diciendo, bueno, no yo, la mayoría de los informadores del Atlético de Madrid o gente muy cercana y ya ni siquiera la gente cercana, el propio presidente del club, de momento presidente, Gil Marín, que salió, bueno, presidente no, perdona, CEO, que salió en unas declaraciones del club diciendo que no se lo iban a vender al Barça ni por 90, ni por 100, ni por 200. Y así va a ser. A mí me está haciendo mucha gracia porque estoy viendo, sobre todo desde Barcelona, imágenes de los entrenamientos de Julián con la cara contrariada y la gente aprovecha para decir, ¿le tienen encarcelado? ¡Qué triste está! Joder, macho, en pretemporada, después de haber estado 2 o 3 semanas de vacaciones, te pones a entrenar con los 75 grados que hace en Madrid, pues evidentemente si no tienes cara de contrariado o de cansado, pues tú me dirás. Pero yo creo que no va a salir ni al Barça, ni al Arsenal, ni al PSG, ni a nadie. Porque ya lo dijo Simeone, y es que el Atlético, para que se vaya una estrella, tiene que venir otra. El Atlético, si pierde a Julián Álvarez este año,
pierde a la mitad del equipo, pierde al jugador diferente, pierde a su estrella, pierde al jugador más valorado. Y no se lo puede permitir. ¿Que hubiese llegado Osimhen? Pues a lo mejor la cosa hubiese cambiado. ¿Que hubiese llegado Ferran? Pues la cosa podía haber cambiado. Pero no se va a ir. El Atlético lo necesita. Y sabe que los 100, 110, 120 que pagan este año por Julián se los van a pagar el año que viene. No es que Julián de repente vaya a pasar a costar 10 kilos. El precio de Julián la temporada que viene va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, vamos a ver si este año recapacita. Tengo entendido que dentro de la plantilla él ya ha tenido un primer acercamiento a los jugadores de, oye, que bueno, son unas declaraciones que dije, que ellos tienen Atlético de Madrid, mi compromiso es el que es alto y vamos a por todo. Y a partir de ahí ya está. Yo no entiendo la estrategia del Barça. Es que el Barça ha hecho una oferta de 90 millones. Lleva hablando 2 meses, pero ha hecho una oferta. Ni siquiera ha hecho contraoferta. Solo ha recibido una oferta del Atlético de Madrid. Es un caso parecido al de bueno, igual es una oferta más seria la que ha hecho el Barça por Julián, pero que es un caso muy parecido al del Madrid con Rodri. O sea, es que tú analizas y dices, vale, bueno, en el caso del Madrid es más exagerado la poca prioridad que se le dio al fichaje, ¿no? Porque hubo una primera conversación y poco más. O sea, en el caso de Julián y el Atlético y el Barça, bueno, pues el Barça sí le ha hecho una oferta y ha seguido ahí peleando a través del jugador para que ablandar un poquito la posición del Atlético de Madrid, pero que estamos en la misma situación. O sea, es que el Barça ha hecho una oferta de 100 millones y ahí se ha quedado. Vale, pues chicos, pero si ya te han dicho… De 90 o de 90 objetivos. o más objetivos. Pues pero si ya te han pues dicho… en el fondo estamos en una situación parecida a la que hablábamos antes de Rodri y el Madrid. Claro. Es decir, claro. el Madrid está donde estaba dispuesto a llegar para tener a Rodri, hasta aquí. Y con eso no era, pues ya está, pues Rodri no viene, pues esto es lo mismo. O sea, ¿hasta dónde quiere llegar el Barça para tener a Julián? ¿A 100? Ya, pues que no son 100. Bueno, ya ha dicho, creo que si le da 150, veríamos que hubiera pensado Miguel Ángel, pero que llegas a un punto que no satisface al que vende, pues entonces no hay compra. Claro, es que es así, ¿no? Es decir, Claro. El Barça podía haber dicho, bueno, mira, lo mismo que decíamos de Diomande. El Barça podía haber dicho, oye, que son 100 más 70 de Rodri, pues venga, pues damos 170 por Julián. Nos olvidamos de Rodri y traemos a Julián. Vale, pues, pero eso es una opción de los clubes. No han llegado donde tenían que llegar para tener un jugador así. Claro, quiere sacar a la estrella, no a la estrella de un equipo, una estrella mundial, la quiere sacar por el precio que tú consideras. Es decir, yo voy a una tienda y digo 400 euros. No, señores, que el mueble cuesta 700. No, 400. Hombre, 400 te doy. Y lo quiero. No, que son 700. Yo creo que si el Barça llega a hacerlo bien, con 150 millones de euros, les hubiese valido. Si llega a hacerlo bien, sin entorno del jugador, sin meter, con perdón, mierda alrededor de Julián, sin tener que hacerle forzar unas declaraciones que solo le han traído amargura al delantero, porque la afición de Argentina está cabreada con Julián, porque en medio de un partido de la selección se puso a hablar de su club, está cabreada la afición del Atlético de Madrid con Julián. Es que ahora mismo Julián está en una situación complicada por todo el entorno y por todo este no fichaje con el Barça. Si el Barça llega en silencio y pone 150 millones en mayo y en junio al Atlético de Madrid, hoy Julián sería culé. Estoy seguro. No, y además hay un tema que, claro, yo soy, al margen de que Miguel Ángel Gil se haya cerrado en banda y el club considere que, tal como lo ha hecho el Barcelona y lo ha hecho el propio futbolista, puede ir a cualquier equipo menos al Barcelona. Pero es que hay otra situación, que es la que apunta Nacho. O sea, es que han hecho una primera oferta de 90 millones más objetivos y ya no se han movido de ahí. Y quieren pagar por un jugador de 27 o 28 años, goleador, que la carne del goleador es bastante más cara que la del centrocampista, pues 20 millones más o 15 millones más, bueno, 20 millones, porque van a pagar 76,5 y me parece que al Atleti le ofrecían por Julián entre 90 y 100. ¿Vale? 90 más 10 objetivos. Quieren pagar 20 millones más que lo que han pagado o le han pagado al City por Rodri, por un jugador que además acababa contrato la próxima temporada. Entonces, claro, yo soy el Atlético de Madrid y ya me olvido de la oferta aquella que hizo el Madrid, que es el que ha puesto el precio de mercado,
250 millones que hizo Florentino Pérez. Que vale, que fue un paripé, pero es un paripé que si Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil dicen, vale, te cogemos la mano y aceptamos la oferta por Julián Álvarez, el Madrid se hubiera comido con patatas por 150 millones a Julián Álvarez. Entonces, dices, claro, yo soy el Atlético y dices, pero ¿cómo os voy a vender? Os pongáis como os pongáis, por 90 más 10 por objetivos a un jugador como Julián Álvarez, que es internacional con la selección argentina, campeón del mundo, tal, no sé qué, que cuando habéis pagado 76,5, vais a pagar 76,5 por un centrocampista que el año que viene quedaba libre. Y 80 claro. y 80 por Gordon. Claro, y 80 por Gordon. Claro. Entonces, claro, es normal un poco la postura del Atlético de Madrid. Es que no hay por dónde cogerla. Claro, y bueno, y aparte, ya es que lo están haciendo tan mal, porque he leído por ahí que Julián, el deseo del jugador, es que Messi envió un burofax al club diciendo que se quería ir y Messi se quedó en el Barça. Messi, la gran estrella de la historia del Barcelona y del fútbol mundial. Entonces, bueno, yo creo que aquí ha habido una pasada de frenada del Barça, que se ha creído que está por encima o muy por encima del Atlético de Madrid. Yo este tema de los memes en redes sociales no me gusta mucho, porque me parece escupir para arriba, que al final te los acabas comiendo, y el Atlético de Madrid ya sabemos que el karma no existe con el Atlético, o sea, da igual, la próxima final de la Champions, si la juega, será contra el Real Madrid, y en esta ocasión se marcará un gol en propia puerta Simeone, o sea, no sé lo que pasará. Pero lo ha hecho todo muy mal, porque ha televisado o telegrafiado un fichaje sin tenerlo, que tiene contrato con un equipo y encima utilizando la peor de las artimañas, que es intoxicar el entorno del jugador. Es que, joder, es que a Julián le van a pitar. Bueno, Julián no va a jugar esta noche, pero le van a pitar. Le van a pitar. O sea, has provocado que a un jugador le piten, le insulten, le llenen de amenazas en redes sociales, que en Argentina hayas provocado también que mucha gente le dijo a Julián, estás pensando en tu club cuando estás jugando en la selección argentina. Habéis liado una para simplemente ofrecer 90 millones, porque el Madrid ofreció 100 por Diomande, le dijo que no, 120 le dijeron que no, 140, ya es tuyo. Si el Barça hubiese subido por lo menos a 130, dices, bueno, es que hay interés. No, es que se lo quiere llevar por 90 millones. Es que quiero llegar a una tienda de muebles y llevarme el mueble por la mitad de lo que cuesta. Y todavía tengo yo la razón y os voy a denunciar porque está fuera de mercado. Es que, joder, a mí, vamos, no... O sea, yo no creo que haya que denunciar al Barça ni quitarle puntos por esto, ni mucho menos, pero esas artimañas son sucias. Hablar con el jugador, contactar con el jugador y que te diga un si quiero es lo más normal. Enmerdar, ensuciar y todas estas artimañas tan llamativas, pues me parecen... Y el asunto es que lo del Barça y el Atleti no es la primera vez. Es decir, que el Barça con el Atleti lleva varias. No sé si es que hay falta de consideración ahí o entienden que el Atleti es un club que está en un escalón inferior. Pero sí, hay ciertos comportamientos que últimamente, especialmente del Barça con el Atleti, que muy correctos no parecen. No, es verdad, pero también es verdad que todo esto viene de lejos, que es lo que dice Rivero. O sea, y yo me pongo en la piel del Barça y dices, oye, si nos salió bien con Griezmann, ¿por qué no nos va a salir bien con Julián Álvarez? Que es lo que yo creo que es la misma estrategia que ha utilizado el Barça con Julián Álvarez, es la misma que utilizó con Griezmann. Y al final, aunque el Atleti también empezó diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, que para ti, que para tal, al final consiguió el fichaje de Griezmann. Y yo creo que ahora, con los mismos, con la misma gente, dicen, pues oye, vamos a utilizar la misma arma. Claro, pero es que hay cosas muy... es verdad que el Atlético en esto está gestionándolo muy bien, porque no nos olvidemos que Griezmann ficha por el Atlético de Madrid en una cesión en el último momento. Había una opción de compra por X millones si el jugador jugaba X minutos o salía a partir de tal, y recordar que Griezmann estuvo como 10-15 partidos, hasta el minuto 60 no salía, porque el Atlético hasta jugó con eso. Entonces ha tenido todo el rato al Barça de hijo, ¿no? Que se dice en el deporte. Era en plan de, tú tranquilo, chiquitín. Y con eso consiguió
que Griezmann finalmente volviese al Atlético de Madrid por 25 millones. O sea, la operación fue redonda. Te lo compran por 120, lo recompras 3 años más tarde por 25 millones de euros, ya juega un año más contigo cedido y encima le sacas tarde para no tener que pagar esos objetivos. O sea, entiendo que el Barça con el Atlético de Madrid pues tenga también ahí se la tenemos que devolver. Yo creo que ya se la devolvió con el fichaje del Lenglet. Dice Capitán, dice Siro, si con Griezmann pagaron más dinero que el valor de la cláusula, ¿cómo va a ser lo mismo? Claro que fue lo mismo. ¿Sabes por qué pagó el Barça más dinero de la cláusula? Porque iba a ser sancionado por hablar con un jugador con contrato en vigor. O sea, esa es la misma situación, idéntica. Reconocido por Guillermo Amor en el césped de un estadio. No me acuerdo si eran Champions o dónde fue. Lo dijo Guillermo Amor, que era director deportivo, portavoz, no lo sé exactamente lo que era. Y ante la sanción que le iba a caer por parte de la UEFA, le pagó 15 millones más al Atlético de Madrid para que el Atlético de Madrid retirara la denuncia. Claro, porque lo que se vendió fue que Griezmann tenía una cláusula de 100, pero al quedarse, su cláusula pasaba a 120 millones de euros. Y su cláusula pasó a 20 millones de euros más. No, la operación con Griezmann fue tremenda, la verdad. Esa la tienen clavada. Pero bueno, que luego llegó Lenglet al Atlético de Madrid. Y el año pasado Lenglet casi le da la vuelta a la eliminatoria que el Atlético tenía de Copa del Rey tan de su lado con el 4-0. Oye, ahora que ha empezado la Liga, que ya estamos en la primera jornada, yo vengo diciendo estos días que el Madrid para mí es favorito si la etapa de fichajes, si el periodo de fichajes a día 31 de agosto se cierra tal como está, sin que el Barcelona pueda fichar a un delantero o a expensas de qué delantero puede venir. Porque a mí si me dicen, es que no viene Julián Álvarez, pero han fichado a Lautaro Martínez. Pues yo creo que es un jugador, pues depende, a uno le gustará más o a otro le gustará menos, pero yo creo que Lautaro es un pedazo de delantero. Y incluso yo, a nivel goleador, igual fichaba más a Lautaro para el Barça que Julián Álvarez, por el tipo de futbolista que son. Pero a día de hoy y con la liga empezada, si los dos equipos o los tres equipos, Atlético de Madrid también lo incluyo, pues empiezan ya la temporada el 1 de septiembre con estos jugadores, ¿qué papel le dais a unos y a otros? Este horripilante comienzo de temporada, que esto solo lo puede haber diseñado el enemigo de la liga, porque esto es una cosa es infumable. ¿Sabes? Llevamos con liga. Que resulta que hoy he descubierto hay partidos que se juegan, que te los encuentras de casualidad, tienes que estar ahí súper pendiente. El Atleti entra hoy, al Madrid le faltan unos días, al Barça también. No, pero que el Madrid empieza con la segunda jornada no con la primera. Y hoy el Atlético de Madrid empieza con la primera y después ya el fin de semana juega la segunda. O sea, sí, pero eso lo ha pedido el Atleti, ¿eh? Lo ha pedido el Atleti porque tenía conciertos. Tenía conciertos y pidió adelantarlo. Sí, yo no digo de quién es la culpa, pero es un comienzo de temporada horripilante. Es decir, esto no engancha con nadie. Encima de empezar la liga el 15 de agosto, con la gente en las playas. Yo no sé. Como idea de marketing, no soy un experto, pero como idea de marketing no me parece lo más atractivo. Entiendo que tienes que atender luego requerimientos de los clubes que pues como el que tiene obras en su estadio y prefiere que las 3 primeras jornadas jugarlas fuera, lo ha estado haciendo el Madrid. El Barça también pidió algún cambio de fechas, el Atleti ahora lo está diciendo Nacho, pero tienes que armonizarlo todo de tal manera que, hombre, que esto sea un producto atractivo. Esta primera jornada me parece mucha pucera. Esto no. O sea, de repente ves al Elche jugando, ahora aparece el Racing de Santander. Es decir, ¿esto qué es? Una primera jornada que dura que una semana entera o 9 días. Bueno, alguno la va a jugar después de la segunda. Así, no sé, no me del parece. 15 de agosto Sí, ¿hasta del cuándo? 15 de agosto al 1 de septiembre hay fútbol todos los días, menos ayer, que fue en martes 18, que no hubo. Sí, es un poco disparate. Yo entiendo que el calendario está muy cargado y que es muy difícil hacer esto, pero no se está. A mí no me gusta este arranque de. O sea, a quien le guste este arranque de liga, o sea,
tú quieres que sea una gran liga, una liga potente, una liga que se vea y empiezas ahí casi con partidos soltándolos como pildorillas, no sé. Pero cuando además es una cabezonería de Prefiero una Tebas. jornada completa, junta. Claro, Es decir, dices, empieza un oiga, sábado y empiezan todos a la vez y ya está. Y claro. luego ya empiezas a espaciarlo por las Claro. cuestiones de televisión y no sé qué. Pero Claro, mételo pero- que sea algo atractivo desde el primer día, ¿no? Bueno, es una cabezonería del señor Tebas, que lo que ¿Para qué tenía que haber pagas hecho es lo que se ha hecho en la Premier, es retrasar una semana el inicio de la liga, empezar este fin de semana con la primera jornada y con eso se hubiera solucionado todo. Pero como R que R, él, a pesar de todo lo que iban diciendo, pues él dijo que no, que tenía que empezar el 15 y que tenía que empezar el 15, pues empezó con 3 partidos el fin de semana pasado. Y el Atlético de Madrid juega hoy. Y el sábado el Madrid juega contra el Español, pero es la segunda jornada. Y la primera la jugará 4 días después contra la Real Sociedad de San Sebastián, o no sé contra quién juega el Real Madrid. O sea, bueno, pues es que es un circo. Pero bueno, pues son las cosas de Javier Tebas. Pero bueno, llegados hasta aquí y suponiendo que lleguemos al 31 de agosto con estos fichajes, con estas altas y estas bajas, ¿cómo veis a los 3, digamos, grandes del fútbol español? Porcentajes, ¿no? Que esto vende mucho. No, Rivero, bueno, porcentajes, análisis. Yo en porcentajes le doy 50 al Barça, 40 al Madrid y 10 al Atleti. 40 al Madrid. 50 al Barça, 40 al Madrid y 10 al Atleti. Desmenúzamelo un poco. ¿Por qué Bueno, creo que el Barça, al Barça? Porque creo que el Barça en los últimos años en la Liga ha creado una hegemonía, porque se le da muy bien. Insisto, Nacho, repito, un Barça, digo, si se empieza la Liga con los mismos jugadores que tiene ahora, sin Lewandowski y sin Ferran Torres, sin 40 goles más o menos entre los El PSG ha ganado la Champions sin un delantero, con Gonzalo Ramos de vez en cuando, que ni para ti ni para mí, y con poquito más. El Barça jugará con Rafinha, con Dani Olmo, qué sé yo, se inventarán otro chaval de la cantera que meta goles, que los hemos visto. No lo veo tan importante, a no ser que fichen un Lautaro, un jugador así, que sí te pueda dar un salto de calidad. Pero yo, obviando que el Barça no tiene… Obviando no. Dando por hecho que el Barça no tiene un delantero al uso, yo le doy un 50 al Barça, porque creo que es el equipo a batir, porque creo que tiene un centro del campo y unos jugadores que, como jueguen, van a ser muy difíciles de ganar, muy, muy, muy difíciles. No nos olvidemos también de la defensa, ¿no? Que Cubarsí está en un nivel muy alto. Vamos a ver cómo funciona Koundé. Es verdad que el Madrid se ha reforzado en defensa, pero bueno. El portero que tiene, John García, que para mí es el mejor. 40 al Madrid, porque al final va a ser una batalla entre los dos, como siempre, por plantillas, y un 10% al Atlético, porque de vez en cuando, pues el Atlético de Madrid pues se lleva una liga, ¿no? De los últimos 15 años ha ganado 2, pues por darle un porcentaje. Te podría dar un 50-45 y un 5 para el Atlético de Madrid perfectamente, Siro. Pero pongo al Barça favorito. Rivero, ya ves que los del Atleti ya están liberando de presión al bueno de Simeone. Yo compadreo con el Barça de siempre, Siro. Claro. No, digo al Atleti. Poca exigencia para el Atleti. ¿Pero qué exigencia? ¿Qué exigencia quieres? Si todavía no sabe el Atlético si su jugador está contento, está feliz, va a jugar o no. O sea, tampoco obviemos cosas que suceden. Y que el Atlético ha fichado a Kenny Lee, que es un suplente del PSG. O sea, que tampoco, ¿no? Al final es que nada, estando el Madrid y el Barça en una casa. Hombre, pues Rivero. Eliminaron al Barça. En enero a 15 puntos. A 15 puntos. En la final, donde no estaba ni el Madrid ni el Barça enfrente, pues ganó la Real. Bueno, pues la lió, pues ahí el Atlético la lió, jugó más y la lió Rivero, pero es verdad que el Atlético con Barça y con Madrid… todo es el Madrid y el Barça. A ver, yo mis porcentajes, yo le doy a Madrid y Barça porcentajes iguales, yo le doy 40-40 y un 20 al Atleti. Yo le doy más al Atlético de Madrid, que es verdad que el Atleti necesita hacer muy buena temporada, que todo le funcione muy bien y que los otros dos pues no tengan su mejor año. Claro, si uno de los otros suma 105 puntos, pues no hay nada que hacer. O 90. O 90. Entonces es imposible. Claro. Pero bueno, yo al Atleti siempre le doy, para mí son los 3 candidatos al título, no veo otros, ¿no? Entonces yo veo al Madrid y el Barça de saque, de arranque, en una posición parecida, cada uno o sea, el Barça lleva el viento a favor de 2 ligas seguidas. Pero yo les veo en el arranque un porcentaje parecido y sí le doy un 20 al Atleti de posibilidad de ganar. En la Champions, yo le doy favoritismo al Madrid.
si, repito, si el Barça no ficha a un delantero. Pero Eso, porcentajes, dinos porcentajes que. Yo 60, 40. Y al Atleti nada, o sea, estás rajando y claro, me pegas la leche. Escúchame, pero por mentalidad, por mentalidad vuestra, de la gente que seguís al Atleti y por mentalidad del Cholo Simeone. Si es que Ciro, el Atleti lleva sin pelear la liga, ¿cuánto? ¿8 años? ¿O no, 8 años no, porque ganó una, la 2021 la ganó, o sea, bueno. Bueno, pues 6 años. Con Luis Suárez en muletas, Ciro. Pero te quiero decir que esto es como cuando sales a ligar con Brad Pitt. Pues una vez le quitas la chica, pero lo habitual es que Brad Pitt, con 60 años, en chándal y medio borracho, te diga, anda, chaval, tira que ya me la quedo yo. Claro, y a todo eso, esa liga la ganáis porque al Madrid, por ejemplo, en la penúltima jornada con el Sevilla, vamos. Claro, atraco. Le pitan a Militao un penalti que solo está en la imaginación del árbitro. Claro. Pero bueno, yo le doy 60 al Madrid, 40 a esto. Oye, ¿sabéis que la última vez que se ganó un equipo que no sean Madrid, Barça o Atlético fue en 2004 el Valencia? Y fijaos, el Madrid tenía 9 Champions. Y en el 2000 el Deportivo. Y el 2000 el Deport. El Madrid tenía 9 Champions, no 15. Lamine Yamal todavía le quedaban 3 años para nacer y Simeone era futbolista. Fijaos. No, pero según Tebas, la liga, él llegó para igualar la liga. O sea, para que se igualara la liga y yo siempre digo lo mismo, que está muy bien lo que hizo al principio, pues para que económicamente pues el fútbol español dejara de estar en la situación que estaba, pero todo lo que ha venido después de igualar la liga, nada de nada. O sea, porque antes de llegar Tebas, pues el Athletic Club de Bilbao ya ha sido campeón de liga, la Real Sociedad ya ha sido campeón de liga, el Valencia, ya por ceñirme a la década ya del 2000, fue 2 veces campeón de liga, el Atlético de Madrid también fue campeón de liga, el Deportivo en el 2000 fue campeón de liga, y ahora pues estamos en la situación que estamos, o sea, el Athletic de vez en cuando ha asomado la cabeza, más por desméritos de los de arriba que por méritos del propio Atlético de Madrid. En la Champions, yo en cambio, ahí no le doy favoritismo pero no le doy favoritismo al Madrid, ni tan siquiera para estar entre los 3 mejores. No soy para mí no es uno de los 3 favoritos de la Champions. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, la Champions son palabras mayores. Yo, a ver, veo al Madrid y al Barça en ese primer grupo, que son varios equipos. Yo sí les veo encaramados a ese primer grupo. Es que luego esto es muy difícil de decir ahora, bueno, muy fácil, porque total las palabras se las lleva el viento, pero luego hay que ver cómo están los equipos, cómo vas de efectivos, cómo de lesiones y tal en el mes de marzo, donde se supone que van a llegar todos estos, ¿no? Y después, oye, yo por ejemplo... en el primer grupo meto al Madrid y al Barça, en el segundo grupo está el Atleti, pero yo el Atleti creo que algún año de verdad creo que el Atleti va a dar un petardazo en Champions, algún año. Pero yo a lo que me refiero... Tiene que ser, Nacho, o sea, tiene que llegar, algún año tiene que llegar, o sea, no puede ser que la mayoría de los grandes equipos europeos hayan tocado ese... Pero cada año es más difícil. Y el Atleti no. O sea, pero es que cada año es más difícil. Es verdad. Es un torneo dificilísimo. Claro. Pero se han sumado equipos con inyecciones económicas brutales, como puede ser los últimos años PSG y City. Se mantiene el Bayern, se mantiene el Real Madrid, se mantiene el Barça. Inter o un equipo italiano siempre está. Es que al final tienes que ganar 3, 4, 5 partidos con eliminatorias muy difíciles. Y el Atleti hay años que le da, años que no le da. Yo mi porcentaje sería 30 para Madrid, 30 para Bayern, 30 para PSG, 9 para Barça y 1 para Atlético de Madrid. A ver, yo decía, cuando Rodri estaba sobre el tapete, yo decía, si ficha a Rodri, el Madrid redondea una plantilla de lo mejor que ha tenido en los últimos años. Y mira que ha tenido plantillazos el Madrid. Y yo decía, ahí se convierte en el máximo favorito para la Champions con el Paris Saint-Germain. O sea, yo decía, con el Paris Saint-Germain para mí se convierte en máximo favorito para pelear por la Champions. Sin Rodri, yo estoy a la expectativa.
O sea, estoy a la expectativa. Porque, oye, igual Bernardo Silva está para jugar 60 partidos y como es un jugador que se lesiona muy poco, se acopla bien ahí a ese trabajo de organizador de medio centro ofensivo y es el Modric de esta temporada, de este Madrid. Bueno, pues ¿por qué no? Entonces, hombre, desde luego, si encuentra ese centrocampista organizador que tan necesario le ha sido en las 2 últimas temporadas, y entonces el Madrid lo vuelvo a poner a la altura de Paris Saint-Germain o de Bayern de Múnich. Ahora estoy expectante, por eso de momento no lo coloco entre los 3 grandes aspirantes a ganar la Champions. Dependerá muy mucho de que pueda acoplarse bien ahí Bernardo Silva o yo qué sé, o Bellingham o Arda Güler que lo retrase Mourinho, o sea, que encuentre esa pieza. Un Madrid horrible casi se carga al Bayern de Múnich este año, que estaba siendo... pero ahí influye mucho la suerte también. Bueno, sí, pero es que otra cosa no. Pero el Madrid talento, títulos tiene. Y garra, Madrid, y épica y grandeza. Pero suerte tiene un rato, ¿eh? Sí, también el Madrid. Precisamente, Nacho, el Madrid horrible contra el Bayern no fue. No. Digo un Madrid que llegaba horrible. Ni la vuelta. Claro, digo que un Madrid que llega horrible y que en la ida el Bayern pudo cerrar incluso la eliminatoria en 2 o 3 ocasiones o alargar un poco más el resultado y el Madrid siempre se libra. O sea, el Madrid sale indemne de una guerra nuclear. Sale un poco tocado del tobillo. Sin embargo, de repente el Atlético cae, no sé, una piedrecita del cielo y le cae en la cabeza a Julián Álvarez. Claro, en cambio a mí el Barça, aunque fiche... Bueno, si ficha a Lautaro, yo creo que sí que lo convertiría a lo mejor entre Osimhen, bueno, igual ahí sí que lo puedo colocar entre los 3 grandes aspirantes a la Champions. Pero si no, yo creo que se le va a quedar muy corto el equipo para aspirar a ganar la Champions el Barcelona. Yo ahí lo veo en inferioridad de condiciones. Pero bueno, el tiempo quitará todas las razones. Rivero, ¿qué vas a hacer esta mañana, Rivero? Pues esta mañana me voy a quedar aquí. Hoy no voy a. ¿No sacas el yate? El yate no hay yate. Las predicciones. Bueno, sabes que ayer me encontré. Ayer me encontré el viento, pero lo estoy viendo bastante bien. Dime. Ayer me encontré, porque de vez en cuando vienen me parece que están cerca de aquí, no sé si en Cala ha llevado. Me encontré a Amador Bernabéu y a los padres de Gerard Piqué en el restaurante por la noche. En el restaurante, bueno, y una anécdota muy buena, que tuvieron problemas con el barco y los tuvo que arrastrar, traerlos hasta la playa mi cuñado, el hermano de Julita. O sea, tuvo que arrastrar el barco, que por cierto, me parece que se les ha jodido, estaba jodido y se les ha vuelto a joder, yo creo que por el tema de arrastrar el otro barco, porque está se le ha estropeado tu cuñado ahora. Se le ha estropeado a mi cuñado y piensa que a lo mejor ha sido por arrastrar el barco del abuelo de Gerard Piqué. Pues arroba Cosmos, que solucione eso. Gran tipo Amador Bernabéu. Gran tipo. Oye, se conserva muy bien. Sí, me alegro. Yo creo que está en, no sé si me dijo 84, 85 años. Y está muy bien. Yo soy más de Amador Moedano. Amador Moedano, claro. Vale. No, bueno, es que Amador Bernabéu, claro, era directivo del Barça cuando estábamos ahí más cerca, ¿no? Y la verdad es que era encantador. O sea, era encantador. Con todo el mundo. Del Barça hasta la médula, por supuesto, pero encantador con todo el mundo. O sea, aunque con la prensa de Barcelona, con la prensa de Madrid, con la gente en general, y siempre si podía ayudar, ayudaba. O sea, yo creo que uno de los mejores directivos, o por lo menos de como relaciones públicas, de lo mejorcito que ha pasado por un club de fútbol, en este caso por el Barça. Sí. Pues nada, pues estuve ayer charlando un rato con él. Así. Y nada, ya le expliqué porque él no sabía que el barco que lo había remolcado era tu cuñado. Era el de mi cuñado. ¿Y qué pasa? ¿Que lo ha forzado mucho? ¿Igual se lo ha cargado o qué?
Claro, no, tenía. A ver, el barco de mi cuñado ha estado empantanado, nunca mejor dicho, durante una semana y media, porque tenía un problema de que no pasaba de 2000 revoluciones, no tenía fuerza suficiente. Ah, Le cambiaron ahí un par de piezas, parecía que se había recuperado y ayer, después de arrastrar el barco de Amador Bernabéu, pues se ha vuelto otra vez es a que perder fuerza. un barco es un artículo de lujo, sea del tamaño que sea. O sea, si lo tienes de 4,5 metros, te digo ya los de 30, pero es un artículo de lujo y todo lo que tengas que hacer en él es súper costoso. No, bueno, no te quiero ni contar. O sea, lo que le había costado la reparación a mi cuñado. Sí, sí, sí. O sea, que sí es O sea, costoso. tú cambias Porque una pieza en tu coche, no. la junta de la trócola son 300, la junta de la trócola del barco son 1500. No, Sí, pues si es sí, lo mismo, ¿no? Pues no es lo mismo. no. Pero bueno, es lo que hay. Fue algo más de 1500 lo que le No, costó. sí, que te creo, que lo que estaba es tratando de no asustar a la gente, pero que sí, como te coja el barco una avería gorda, pues o Sí, al de sí, Guace o te arruinas. sí, correcto. Bueno, nada, Rivero, que un abrazo. Oye, un abrazo, Siro. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en casa o dónde ¿Cuándo estás? debutamos en el Gran Debate? Me han mandado el contrato, ¿eh? Solo ha habido que Me han mandado el pedírtelo y ya me han contrato mandado el contrato para el Gran el Debate. lunes 7 de septiembre, que es el 7 de día que nos deja septiembre. Felipao. Felipao nos deja Oye, un día a la semana, pues el ¿y a lunes, qué hora vamos? de 10:30 a 12:30. Joder, tenemos que cambiarlo, ¿no? A mí me ponía más de 12 a 1:30. Ya, claro. Nada, Anda. un espacio para debatir. Ahí te veré. Vale, un abrazo. Venga, un abrazo, Nacho. Adiós, Chao, Juan hombre. Carlos, ya te envío el currículum. Nacho, un abrazo, tío. Cuando Hasta quieras. luego. Hasta Chao, luego, chao. Siro. Pasarlo bien, Hasta chicos. luego. Adiós. Chao.